Mi esposa miró al juez y dijo que lo quería todo. La casa, el coche, los ahorros, todo menos nuestro hijo. Le dije a mi abogado, dáselo todo. La sala se quedó en silencio. Por un segundo pude escuchar el viejo ventilador del techo en el pasillo fuera de la sala crujiendo como una aspas suelta en un porche de verano. Incluso el alguacil dejó de moverse. La pluma del juez Martínez se quedó suspendida sobre los papeles como si hubiera olvidado cómo moverse. Carmen se enderezó en su blazer azul marino, el cabello peinado como lo llevaba para las fotos de Facebook. Suave, brillante, ni un mechón fuera de lugar. No me miró como una esposa que había pasado 27 años viéndome llegar a casa con polvo de cemento en las botas. Me miró como si fuera un electrodoméstico obsoleto que finalmente había decidido reemplazar. En su lado de la mesa, su abogada, María Elena Serrano, inclinó la barbilla con esa confianza silenciosa que obtienen los abogados cuando creen que las cuentas son simples. Casa, coches, cuentas, jubilación. Y lo único que Carmen no quería manejar, como ella lo expresó, nuestro hijo Diego. Mi abogado, Tomás Herrera, se inclinó hacia mí tan cerca que pude oler su chicle de menta. Me susurró entre dientes. Eduardo, esto es una locura. Se está excediendo. Tenemos que luchar contra esto. No giré la cabeza. Mantuve los ojos en la esquina de la mesa donde alguien había grabado un pequeño corazón en la madera años atrás. Sentí el peso de la sala, la forma en que sientes el peso de un techo cuando estás parado en un ático. Todo encima de ti, sostenido por vigas que no puedes ver. No, dije. Las cejas de Tomás saltaron. Dáselo todo, repetí, lo suficientemente calmado como para que mi propia voz me sorprendiera, como si estuviera pidiendo un café. Los labios de Carmen se crisparon, no exactamente una sonrisa, más como satisfacción, como si finalmente hubiera conseguido lo que creía merecer. El juez Martínez se aclaró la garganta. Señor Morales, necesito asegurarme de que entiende a lo que está accediendo. Lo entiendo, dije, porque así era. La gente piensa que un inspector de edificios pasa su vida buscando problemas en las casas de otras personas. Vigas podridas, cimientos agrietados, moho arrastrándose por la pared del sótano como una confesión silenciosa. Pero la verdad es que, después de 30 años en el trabajo, no puedes apagar esa mirada. Entras a tu propia cocina y notas que el suelo se hunde un poco cerca de la nevera. Ves la grieta fina a lo largo del pladur y te dices que no es nada, solo asentamiento. Eso es lo que hice con mi matrimonio durante años. El juez Martínez miró el expediente de nuevo. Y también está de acuerdo en que su esposa retendrá la residencia conyugal en la calle Alcalá, número 248, los vehículos y la mayor parte de los bienes mancomunados. Usted retendrá la propiedad personal como se detalla y la custodia principal de su hijo, Diego Morales. Carmen hizo un sonido pequeño como una risa tragada. Diego tenía 19 años. Técnicamente, el tribunal no tenía que decidir la custodia como lo haría para un niño pequeño. Pero Carmen había dejado clara su posición de todos modos, allí mismo en el registro, como si no pudiera evitarlo. Todo excepto el hijo. Esa línea no solo cayó en la sala, cayó en mi pecho. Diego no era un sofá que pudieras sacar y reemplazar cuando ya no combinara con tu nuevo aspecto. No era una caja que pudieras dejar en Cáritas porque estabas persiguiendo una vida diferente. Pero Carmen ya había decidido que no encajaba en la imagen que quería publicar. La mirada del juez Martínez se suavizó por medio segundo, y vi al humano detrás de la toga. Señor Morales, dijo más despacio ahora. ¿Alguien le está presionando para este acuerdo? Miré a Carmen finalmente. Sus ojos estaban secos, firmes, hermosos como siempre habían sido, incluso cuando estaba siendo cruel. No, señoría, dije. Nadie me está presionando. Firmé la página que deslizaron por la mesa. La pluma se sintió más pesada de lo que debería. No porque fuera difícil escribir mi nombre, sino por todo lo que ese nombre había significado. Años de construir algo, arreglar cosas, pagar las facturas a tiempo, tratar de hacer lo correcto por mi familia. Carmen observó mi mano moverse como si estuviera viendo dinero transferirse entre cuentas. Cuando terminé, dejé la pluma suavemente,
como si pudiera romperse si la dejaba caer. La audiencia no fue el final. No realmente. Era una puerta cerrándose y ya había caminado a través de ella en mi cabeza meses atrás, porque esto no comenzó en esa sala. Comenzó 8 meses antes a las 2:07 de la madrugada con un resplandor azul del teléfono de Carmen iluminando nuestra cocina como una sirena de policía. En aquel entonces todavía dormía en la misma cama que ella. Todavía creía que nuestra vida, sencilla, estable, normal madrileña, era lo suficientemente sólida como para durar. Me había levantado por agua. No fue dramático, solo de la manera que lo haces a los 56, rodillas quejándose, vejiga no tan paciente como solía ser. Caminé por el pasillo en calcetines pasando las fotos enmarcadas. Diego a los 8 sosteniendo una trucha en el pantano de San Juan. Carmen y yo en un partido del Rayo Vallecano, quemados por el sol y sonriendo. El tipo de fotos que te hacen pensar que conoces a alguien. La cocina estaba oscura excepto por esa luz del teléfono. Carmen estaba en la mesa, encorvada, pulgares moviéndose rápido. No me escuchó al principio. El aire olía levemente a su crema facial. Lavanda. Cara. Algo que había comenzado a comprar después de encontrarse en grupos de Facebook llenos de mujeres hablando de reinvención. Me detuve en el pasillo. No tratando de espiar, solo pausando porque la forma en que se sostenía parecía secreta. Tensa, como si estuviera tratando de evitar que algo se derramara. El mensaje en la pantalla no era difícil de leer desde donde estaba. Grandes letras blancas sobre fondo negro. No puedo esperar a tener mi propio escenario. Vas a verte imparable. Luego otro. Una vez que seas libre, no tendrás que arrastrar peso muerto. Peso muerto. Mi garganta se secó. Mi corazón hizo esa cosa estúpida donde trata de abrirse paso a golpes fuera de las costillas. Carmen sonrió a la pantalla. No una sonrisa educada, una real, del tipo que no había visto dirigida a mí en mucho tiempo. Retrocedí sin hacer ruido, luego me di la vuelta y caminé de vuelta por el pasillo como si mis piernas pertenecieran a otra persona. En el baño me miré en el espejo. Me veía como lo que era, un tipo mayor con patas de gallo, gris en las sienes, hombros todavía anchos de toda una vida cargando escaleras y bolsas de herramientas, pero con un cansancio alrededor de los ojos que no puedes quitar frotando. Volví a la cama y me quedé allí en la oscuridad, mientras Carmen se deslizaba a mi lado, 20 minutos después. Teléfono boca abajo, actuando como si acabara de tomar un vaso de agua también. Olía a lavanda y mentiras. Al día siguiente no la confronté. Eso podría sonar débil. Tal vez lo fue, pero he estado en suficientes casas donde la gente entra en pánico en el momento en que señalas una grieta. Empiezan a discutir, culpar, reparchar con relleno barato, pintar sobre la mancha. Eso no arregla la fuga. Así que hice lo que siempre hago. Comencé a inspeccionar, no su teléfono de nuevo, no de inmediato. Inspeccioné la vida a mi alrededor, la forma en que Carmen hablaba, la forma en que se vestía, los nuevos hábitos que no coincidían con los viejos. Carmen comenzó a tratar nuestra casa como inventario. Lo llamaba construir el negocio, como si eso lo hiciera todo noble. El negocio de home staging de Carmen comenzó pequeño. Solo algunas piezas, Eduardo, había dicho, agitando una mano como si estuviera espantando una mosca. La gente paga buen dinero por esto. Es solo temporal. Temporal se convirtió en constante. Lo primero que desapareció fue la bonita manta que había tejido la abuela de Diego. Luego, nuestra mejor lámpara. Luego el juego de sillas de comedor a las que yo mismo les había apretado los tornillos después de que Diego derramara leche sobre ellas cuando tenía 5 años. Nuestro salón comenzó a verse hueco. El mejor sofá desapareció un sábado mientras Diego y yo estábamos recogiendo piezas para mi viejo Ford en el Auto Center. Cuando volvimos, había un sofá de 2 plazas más barato en su lugar, del tipo que se hunde en el medio como si se hubiera rendido. Diego se quedó allí con su mochila colgada sobre un hombro, mirando la habitación. ¿Dónde está el sofá? Carmen entró detrás de nosotros con una sonrisa, sosteniendo un café de Starbucks como si hubiera ganado un premio. Está en casa de un cliente. Está bien. Este funciona. Los ojos de Diego se dirigieron a los míos.
No dijo lo que yo sabía que estaba pensando, que nuestra casa estaba siendo vaciada pieza por pieza, y de alguna manera mamá actuaba como si fuera progreso. Me tragué la ira porque no sabía dónde ponerla todavía. Está bien, dije. Mientras regrese. Carmen se rió. Te preocupas demasiado. No era solo el sofá. Comencé a notar cajas en el garaje, cerradas con cinta, etiquetadas con la escritura de Carmen. Comencé a notar cómo nuestra cuenta conjunta bajaba en momentos extraños, no como comestibles o gasolina, sino como si alguien estuviera comprando artículos costosos con prisa. Y luego lo vi. No a las 2:07 a.m., no en un texto secreto. Lo vi en el único lugar donde no puedes mentirle a un hombre como yo. Documentos. El estado de cuenta del fondo universitario llegó por correo un jueves. Había llegado temprano a casa de una visita de inspección, un dúplex viejo en el oeste con un sótano que olía a cartón húmedo. Estaba cansado, mi espalda rígida, e hice lo que siempre hago. Separé el correo en el mostrador. El sobre era fino, oficial. El nombre de Diego no estaba en él, pero reconocí el logo de la empresa de inversiones. Lo abrí. El saldo era más bajo. No un poco más bajo, miles de euros más bajo. Mi primer pensamiento fue un error. Un error informático. Algo que se corregiría. Luego vi la línea de transacción. Pulcra e inmisericorde. Transferencia saliente. Me quedé en mi propia cocina. La misma cocina donde Carmen había sonreído al peso muerto, y sentí algo en mí cambiar como una viga finalmente rompiéndose después de demasiada podredumbre. Ese dinero no era nuestro. No de la manera que Carmen lo entendía. Era el futuro de Diego, y Carmen lo había tomado como si estuviera pidiendo prestada una lámpara. Escuché la puerta principal abrirse. Los tacones de Carmen resonaron en el azulejo, agudos, confiados, el sonido de alguien que piensa que está entrando a la vida que merece. Deslicé el estado de cuenta, de vuelta en el sobre, y lo dejé. No porque tuviera miedo de ella, sino porque por primera vez entendí exactamente lo que estaba haciendo. No estaba dejando un matrimonio. Estaba desmantelando una casa hasta los montantes y planeando vender la madera. Y no la iba a detener gritando. La iba a detener de la manera que detengo cualquier estructura peligrosa de lastimar a las personas dentro, dejando que la verdad lleve el peso. No dormí mucho después de esa noche con el estado de cuenta bancario. Esa no es la manera correcta de decirlo. Dormí, pero de la manera que lo haces en una silla en un hospital, derivando dentro y fuera, nunca dejándote ir completamente. Cada sonido en la casa se sentía más fuerte. La nevera encendiéndose, el viento rozando el revestimiento. La respiración de Carmen a mi lado, constante y despreocupada. En mi línea de trabajo lo llamamos falla progresiva. Una estructura no colapsa de una vez. Se debilita lentamente, silenciosamente, hasta que un día la carga es demasiada. Me quedé allí mirando al techo, trazando una grieta tenue que corría desde la esquina hacia el detector de humo. La había notado años atrás. Línea fina, cosmética. Nada que valiera la pena arreglar. Me dije que esa grieta era mi matrimonio. Carmen comenzó a pasar menos tiempo en casa después de eso. Reuniones con clientes, las llamaba. Casas abiertas. Se iba en las tardes, vestida más elegante de lo que nunca se vistió para mí. Chaqueta entallada, botas que resonaban cuando caminaba, cabello hecho, como si estuviera entrando a una revista. Dejó de preguntar qué queríamos Diego y yo para cenar. A veces no volvía a casa en absoluto. Diego lo notó. Los niños siempre lo hacen, incluso cuando no dicen mucho. Él y yo teníamos nuestras rutinas. Los sábados por la mañana yo hacía tortitas. Nada elegante, solo mezcla de caja y demasiada mantequilla. Diego se sentaría en el mostrador navegando en su teléfono, sudadera medio abierta, cabello parado como había estado desde la secundaria. Una mañana, preguntó, casual, pero no realmente. ¿Mamá trabaja otra vez hoy? Volteé una tortita, la vi aterrizar un poco descentrada. Sí, eso es lo que dijo. Asintió, ojos todavía en su teléfono. Vale. Ese era Diego. No presionaba, absorbía. El negocio de staging de Carmen tomó más espacio en nuestras vidas sin pedir permiso. El garaje se llenó de cajas,
lámparas, mesas auxiliares, alfombras enrolladas apretadas como cuerpos. Moví mis herramientas más y más atrás hasta que estaba trabajando desde una esquina. Mi escalera apoyada contra la pared como una idea tardía. Comenzó a referirse a las cosas como activos, no muebles, no recuerdos. Activos. Una noche se quedó en el salón, manos en las caderas, inspeccionando los parches vacíos donde solían estar nuestras buenas piezas. Necesito el juego de comedor después, dijo. Levanté la vista de apretar una bisagra suelta en el gabinete barato que había traído. Esa mesa en la que comemos. Suspiró como si fuera un niño. Eduardo, la gente paga por una imagen. Lo traeré de vuelta. ¿Cuándo? Pasó de cuando pueda. Diego estaba en el umbral, mochila puesta, escuchando. Atrapé su mirada y negué con la cabeza lo suficiente para decir que no. Lo dejé pasar otra vez, pero comencé a llevar un registro. Fechas, horas, qué artículos se fueron y no regresaron. Qué retiros coincidían con qué compras. No porque quisiera atraparla, sino porque así es como funciona mi cerebro. Documentas lo que ves. No discutes con la podredumbre, la mides. El verdadero golpe llegó 2 semanas después. Era una tarde de martes, gris y fría, el tipo de día de invierno madrileño donde el sol nunca realmente aparece. Diego estaba en su instituto de formación profesional hasta tarde para un grupo de estudio. Carmen no estaba en casa. Tenía la casa para mí solo. Me senté en la mesa de la cocina, con el estado de cuenta del fondo universitario extendido, un bloc de papel amarillo a su lado. Había llamado a la empresa de inversiones esa tarde desde mi furgoneta estacionada fuera de un sitio de trabajo. Señor, dijo la mujer al teléfono, voz educada y distante. La transferencia fue autorizada por un titular de cuenta. ¿Cuál? Pregunté. Hubo una pausa. La señora Morales. Le agradecí y colgué antes de que pudiera escuchar mi voz cambiar. Ahora miraba los números otra vez como si pudieran reorganizarse solos si los miraba lo suficientemente fuerte. Ese dinero no era un bono. No era extra. Eran años de recortar gastos, saltarnos vacaciones, conducir coches hasta que traquetearan. Todo para que Diego tuviera una oportunidad sin ahogarse en préstamos. Me imaginé a Carmen eligiendo sofás, pasando una tarjeta, diciéndose que era temporal, que lo devolvería, que se lo merecía. Escuché la puerta del garaje abrirse. Carmen entró tarareando, mejillas rosadas por el frío, cargando una bolsa de alguna boutique del centro. Se congeló cuando vio los papeles en la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Fondo universitario, dije. Dejó la bolsa lentamente. ¿Por qué estás mirando eso? Porque falta dinero, se cruzó de brazos. Es una inversión, regresará. Lo tomaste, dije. Mantuve mi voz nivelada. Tomaste el dinero universitario de Diego. Su cara se endureció. No seas dramático. Es nuestro dinero. Es para Diego, dije. Puso los ojos en blanco. Diego estará bien. Los niños se las arreglan. Además, este negocio es para todos nosotros. Ahí fue cuando supe. No solo que había tomado el dinero, sino que no veía nada malo en ello. Carmen se dio la vuelta, ya terminada con la conversación. Estoy exhausta. Hablaremos después. Después nunca llegó. Durante el siguiente mes, la casa se vació aún más. Las buenas sillas, la mesa de café que había construido yo mismo con madera recuperada, el dormitorio de invitados que Diego solía usar para extender sus libros de texto, ahora apilado con cajas etiquetadas «Staging, no tocar». El lugar comenzó a hacer eco. Diego se sentó en la mesa de la cocina una noche, codos apoyados, mirando su teléfono sin realmente verlo. «Papá», dijo silencioso, «¿nos vamos a mudar?» Sentí esa pregunta como un clavo a través de mi bota. «No lo sé todavía», dije honestamente. Asintió, mandíbula tensa. «Vale». Carmen anunció que quería el divorcio 3 semanas después, como si estuviera anunciando una nueva empresa. «No soy feliz», dijo, parada en la misma cocina que había vaciado. «Quiero más de la vida, y no voy a disculparme por eso. Ya había hablado con un abogado, ya había elegido lo que quería. Casa, coches, cuentas». Le hice una pregunta. «¿Qué pasa con Diego?» Agitó una mano. «Prácticamente ya es mayor, puede quedarse contigo».
como si estuviera dejando atrás un mueble que no se sentía como mover. Esa noche, después de que se fuera a la cama, me quedé solo en el salón. El sofá barato crujió cuando me senté. Las paredes se sentían más apartadas de lo que solían estar. Pensé en todas las inspecciones que había hecho a lo largo de los años. Las veces que había estado frente a propietarios que juraban que un edificio estaba bien, que las grietas no importaban. Siempre dicen eso justo antes de que algo ceda. No lloré, no grité. Saqué mi teléfono y abrí la app de notas. La titulé Alcalá y comencé a escribir todo. La cosa sobre la podredumbre es que una vez que la ves, no puedes no verla. Cada inspección después de eso se sintió diferente. Estaría parado en algún alquiler medio renovado en el este, portapapeles en mano, escuchando a un casero jurar que el cableado era lo suficientemente bueno, y todo lo que podía pensar era en mi propia casa cómo había creído el mismo tipo de mentiras porque eran convenientes. Carmen presentó los papeles una semana después de que dijera la palabra divorcio en voz alta. Sin lágrimas, sin gritos, solo firmas y una mirada en su cara como si finalmente estuviera entrando a la vida que se le había negado. Llamé a Tomás Herrera la mañana siguiente. Había conocido a Tomás durante años, me topé con él en una cena de pescado de veteranos. Nos vinculamos por café malo y peores premios de bingo. Era el tipo de abogado que todavía daba la mano como si significara algo. Nos encontramos en un restaurante en la carretera de Guadalajara, el tipo con cabinas de vinilo agrietado y una campana que sonaba cuando el cocinero tenía algo listo. Tomás escuchó mientras hablé. No levanté la voz. No me apuré. Lo presenté de la manera que presento un informe de violación. Hechos primero, sentimientos después. Cuando terminé, se recostó y se frotó la barbilla. Eduardo, dijo, está pidiendo mucho. Lo sé. Podemos luchar contra esto, dijo. Tienes ventaja, solo el fondo universitario. No estoy aquí para luchar, dije. Eso lo detuvo. Me miró por encima de su café. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesitaba saber cómo hacer caer un edificio sin llevarse a las personas equivocadas con él. Le dije esa parte sin usar esas palabras. Le dije sobre Diego, sobre los retiros, sobre la forma en que Carmen estaba moviendo cosas, firmando cosas, tratando el matrimonio como una unidad de almacenamiento que estaba vaciando. Tomás suspiró. Si presionas fuerte ahora, ella se atrincherará. Mociones, retrasos, honorarios. Te desangrará antes de que veas una sala. Asentí. Eso se alineaba con lo que mi instinto me había estado diciendo. ¿Y si no lo hago? Pregunté. Tomás vaciló. Entonces podrías perder todo. Miré mis manos, dedos gruesos, picados y marcados por décadas de trabajo. Manos que habían arreglado techos, sostenido escaleras, estabilizado a Diego cuando aprendió a andar en bicicleta. Todo no es todo, dije. Tomás me observó por un segundo largo. Estás planeando algo. Estoy planeando no sostener más una estructura mala, dije. Solo necesito saber cómo no ser aplastado debajo de ella. Eso le valió un asentimiento lento. Está bien, dijo Tomás. Entonces vamos en silencio. Sin acusaciones, sin teatralidad. Documentamos y esperamos. Esperar es más difícil que luchar. Carmen tomó mi silencio como rendición. Podía verlo en la forma en que me hablaba. Corta, despectiva, ya siguiendo adelante. Comenzó a pasar más tiempo en el centro, publicando fotos de proyectos y transformaciones. La gente comentaba con pequeños emojis de fuego y palabras como jefa e imparable. Le gustaban esos comentarios. Podía decirlo. Mientras tanto, comencé a hacer lo que hago mejor. Documenté. Tomé fotos del garaje cuando no estaba en casa. Las pilas de muebles, las lámparas todavía etiquetadas de proveedores. Anoté números de serie de la manera que anoto modelos de electrodomésticos en una inspección fallida. Saqué estados de cuenta bancarios y resalté patrones, transferencias que coincidían con compras, pagos hechos desde cuentas que se suponía que estaban intocadas. No espié, no hackeé, no rompí cerraduras ni contraseñas. Todo lo que vi fue enviado por correo a la casa o atado a cuentas en las que mi nombre todavía estaba legalmente. Y luego estaba la unidad de almacenamiento. Noté el cargo una tarde mientras balanceaba la chequera.
algo que Carmen no se había molestado en hacer en años. Tarifa mensual, no barata. Cuando le pregunté sobre ello, apenas levantó la vista de su teléfono. Es para desbordamiento. ¿Desbordamiento de qué? Inventario, dijo como si debiera haber sido obvio. Eduardo, no necesitas saber cada detalle. Tenía razón, no necesitaba detalles, necesitaba ubicación. Una búsqueda rápida confirmó lo que sospechaba. La unidad estaba en una franja industrial, no zonificada para almacenamiento comercial de la manera que ella la estaba usando. Códigos de incendio, problemas de responsabilidad, el tipo de cosa que no importa hasta que de repente sí importa. No lo reporté. Esa parte importa. No lo denuncié. No lo marqué como inspector. No doblé ni una sola regla. Solo lo escribí. Dejar que alguien siga construyendo en terreno malo no es lo mismo que empujar el edificio. Diego me atrapó una noche sentado en la mesa, bloc de papel abierto, papeles extendidos. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Vaciló, luego se sentó frente a mí. Mamá dice que la vas a dejar quedarse con la casa. Lo miré a los ojos. ¿Eso es lo que dijo? Asintió. Dijo que no quieres pelear. Elegí mis palabras cuidadosamente. Estoy eligiendo lo que importa. Me miró a la mesa, luego de vuelta a mí. Soy yo, ¿verdad? Extendí la mano y apreté la suya. Siempre. Carmen solicitó un acuerdo acelerado. Lo quería rápido, limpio. Quería terminar con el pasado antes de que pudiera complicar su futuro. Su abogada envió borradores que se leían como una lista de compras. Casa, coches, cuentas, intereses comerciales. No discutí. No negocié. Acepté casi todo con dos condiciones: custodia de Diego y tiempo para revisar los documentos cuidadosamente. María Elena Serrano llamó a Tomás, irritada. Su cliente está siendo poco cooperativo. Tomás sonrió cuando me dijo eso después. Está impaciente, dijo. Eso es bueno para nosotros. Pasé noches repasando documentos con una lámpara de escritorio barata, el tipo que zumba levemente. Leí cada línea de la manera que leo planos, buscando lenguaje de carga. Propiedad, responsabilidad, asunción de deuda. Carmen estaba tan enfocada en lo que estaba obteniendo que no preguntó qué venía con ello. Sentí miedo, no te equivoques. Hubo momentos en que me pregunté si estaba equivocado, si estaba a punto de perder la casa que había arreglado habitación por habitación, el vecindario que conocía, la vida que entendía. Pero cada vez que esa duda se arrastraba, me imaginaba a Diego en esa mesa de cocina preguntando si nos íbamos a mudar. Y me imaginaba la voz de Carmen diciendo, todo excepto el hijo. Ahí fue cuando mi resolución se endureció. No me estaba preparando para el tribunal, me estaba preparando para lo que venía después. Para el momento en que los papeles alcanzaron su borrador final, nuestra casa ya no se sentía como una casa. Se sentía como una casa modelo después de que se van los transportistas. Limpia en la superficie, vacía por debajo. Carmen caminaba a través de ella como una compradora que ya se imaginaba nuevos propietarios. Hablaba por teléfono mientras paseaba por el salón, tacones haciendo clic en la madera dura que había refinado yo mismo años antes. Sí, tendré la casa para el verano, dijo una tarde, sin molestarse en bajar la voz. Eduardo se está rindiendo. No tiene el estómago para una pelea. Me quedé en el garaje fingiendo organizar mis herramientas. Cada palabra aterrizó como un pequeño insulto. No porque doliera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Ella pensaba que esto era sobre fuerza, sobre quién parpadearía primero. No entendía las inspecciones. Comencé a empacar mis cosas en serio. No muebles, ella quería eso, pero los artículos que tenían mis manos en ellos. Las cosas que llevaban peso que ninguna tasación podía medir. Mi cinturón de herramientas, el martillo con el mango astillado, el nivel que había usado en la mitad de las casas del condado. Los envolví cuidadosamente de la manera que lo haces cuando dejas un sitio de trabajo por última vez. Diego se quedó en el umbral, tratando de no estorbar. ¿Te llevas todo eso con nosotros? Sí, dije. Lo voy a necesitar. ¿Para qué? ¿Para empezar de nuevo? Asintió. No sonrió, pero tampoco se veía asustado.
Eso significó más para mí que cualquier otra cosa. La habitación más difícil fue la cocina. No por los electrodomésticos o los gabinetes, sino por el marco de la puerta. En el borde interior, en lápiz y marcador descolorido, estaban las marcas de altura que había hecho para Diego cada año. 8 años, 10, 12. Cada una fechada, cada una pequeña celebración. Pasé mi pulgar sobre la marca más alta. 17, el año que creció tan rápido que sus pantalones nunca le quedaban bien. Carmen entró detrás de mí. «No te vas a llevar eso», dijo como si estuviera bromeando. Me di la vuelta. «No», dije. «No me lo llevo». Se encogió de hombros. «Bien, es parte de la casa». Miré las marcas un segundo más largo, luego me alejé. Algunas cosas no viajan, se quedan donde se hicieron. Esa noche, Diego y yo comimos pizza en platos de papel porque los buenos platos ya se habían ido. Carmen estaba fuera otra vez. No pregunté dónde. «Papá», dijo Diego masticando lentamente, «¿estás seguro de esto?» «¿De qué?» «De dejarla tomar todo». Me recosté en la silla, escuchando el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj sobre el fregadero. Sonidos que había escuchado durante décadas. «No», dije. «No estoy seguro, pero estoy seguro de ti». Me miró por un momento largo, luego asintió. «Vale». Eso fue suficiente. La semana antes de la audiencia final, Carmen apenas me habló, a menos que fuera sobre logística. Servicios, reenvío de correo, qué coche sería suyo. Actuaba como si ya se hubiera ido, como si los papeles solo se estuvieran poniendo al día. Me encontré con Tomás una última vez en su oficina. Extendió los documentos sobre el escritorio. «Esto es todo», dijo. «Una vez que firmes, está hecho». Escaneé las páginas, ojos aterrizando donde sabía que lo harían. Cláusulas de propiedad, asunción de responsabilidades, interés comercial transferido en su totalidad. «¿Estás seguro?», preguntó Tomás en silencio. Pensé en la unidad de almacenamiento, el dinero que faltaba, la manera en que Carmen nunca una vez preguntó cómo Diego estaba manejando cualquiera de esto. «Estoy seguro», dije. La mañana de la audiencia me quedé en el salón vacío una última vez. Las paredes hacían eco cuando respiraba. El sofá barato se hundía bajo su propio peso. No sentí ira, sentí algo más cercano a la resolución. Cerré la puerta detrás de mí y puse la llave en el mostrador justo donde Carmen la encontraría. En el juzgado, Carmen sonrió cuando me vio. No amablemente, confiadamente. Tomé mi asiento al lado de Tomás, doblé mis manos y esperé. La sala olía levemente a papel viejo y cera para pisos. El tipo de olor que nunca realmente se va, sin importar cuántos casos pasen. Había estado en ese edificio antes para audiencias de permisos y apelaciones, pero sentado allí esa mañana se sintió diferente. Esto no era sobre una línea de techo o una barandilla faltante. Esta era mi vida reducida a párrafos y firmas. Carmen se sentó 2 sillas más abajo de mí, piernas cruzadas, postura perfecta. Llevaba un traje gris claro que probablemente costaba más que el pago mensual de mi furgoneta. Su cabello estaba recogido, limpio, de la manera que le gustaba cuando quería verse seria. No se veía nerviosa, se veía lista. María Elena Serrano se inclinó cerca de ella, susurrando algo que hizo que Carmen asintiera y sonriera. No necesitaba escucharlo. Ya sabía la esencia. Estamos a punto de ganar. Tomás Herrera barajó los papeles frente a nosotros. Me echó un vistazo, cejas levantadas lo suficiente para hacer la pregunta que ya había hecho 3 veces esa mañana. «¿Estás bien?», murmuró. Asentí. «Terminemos esto». El juez Martínez entró, togas balanceándose ligeramente mientras tomaba asiento. El alguacil llamó a la sala al orden, y todos se levantaron, luego se sentaron. El sonido de sillas arrastrándose hizo eco más fuerte de lo usual. El juez ajustó sus lentes y miró el expediente. «Estamos aquí para finalizar la disolución del matrimonio entre Eduardo Morales y Carmen Morales». Carmen se enderezó un poco más. Este era su momento. El juez Martínez revisó los términos del acuerdo en voz alta, su voz constante y practicada. Casa en la calle Alcalá para Carmen. Vehículos para Carmen. Cuentas financieras como se detalla.
intereses comerciales retenidos únicamente por Carmen, propiedad personal a dividir como se lista. Mientras hablaba, sentí cada artículo deslizarse lejos de mí como una herramienta siendo dejada por última vez. No me inmute, ya había dejado ir estas cosas en mi cabeza. Y la custodia del hijo de las partes, Diego Morales, continuó el juez, permanecerá principalmente con el señor Morales, según se acordó. La mandíbula de Carmen se tensó por medio segundo, luego se relajó. Ya había descartado a Diego como una inconveniencia de la que estaba feliz de deshacerse. Señor Morales, ¿confirma su acuerdo con estos términos? Sí, dije. ¿Y señora Morales? Sí, dijo Carmen, nítida y confiada. El secretario deslizó los documentos a través de la mesa hacia mí primero. La pila era gruesa, las páginas tibias de la copiadora. Tomé la pluma. Por un momento breve, mi mano se quedó suspendida. No porque no supiera lo que estaba haciendo, sino porque sí lo sabía. Pensé en el garaje cuando Diego era pequeño. Él sentado en un cubo al revés mientras yo trabajaba, pasándome tornillos como si fueran tesoros. Pensé en el marco de la puerta de la cocina, las marcas de lápiz. Pensé en esa noche a las 2:07 a.m. El resplandor del teléfono de Carmen, la palabra peso muerto. Firmé. Mi nombre se veía más pequeño en la página de lo que esperaba. Deslicé los papeles de vuelta. Carmen los alcanzó, con ganas, hojeando para asegurarse de que todo estuviera allí. Cuando terminó de firmar, le entregó la pila a María Elena con un suspiro satisfecho. Había terminado, o eso pensaba. El juez Martínez apiló los documentos pulcramente. Antes de ingresar esto en el registro, dijo, ¿hay algo más de cualquiera de las partes? Carmen se recostó, brazos cruzados, sonrisa ya formándose. María Elena comenzó a negar con la cabeza. Tomás se levantó. Señoría, dijo, solicitamos respetuosamente que el tribunal reconozca las pruebas anexas presentadas con el acuerdo. Carmen se giró bruscamente hacia María Elena. ¿Qué pruebas? María Elena frunció el ceño. ¿Qué pruebas? El secretario le entregó al juez Martínez una carpeta más delgada sujeta a la parte de atrás del acuerdo. María Elena se inclinó hacia adelante, arrebatando su copia de la mesa. La abrió, ojos escaneando rápido. Su cara cambió. No fue dramático al principio, solo una pausa, un parpadeo. La manera en que alguien mira cuando se da cuenta de que un número no cuadra. María Elena, susurró Carmen. María Elena pasó otra página, luego otra. El color se drenó de su cara. El juez Martínez ajustó sus lentes otra vez. Señorita Serrano. María Elena se levantó abruptamente, patas de silla chirriando contra el suelo. Señoría, dijo, voz tensa. Yo necesito un momento. Carmen agarró su brazo. ¿Qué es? María Elena se la quitó de encima, ojos todavía pegados a las páginas. Su respiración se había vuelto superficial, rápida. Me quedé quieto, manos dobladas, corazón constante. La voz de María Elena se alzó a pesar de sí misma. Esto cambia las cosas. El ceño del juez Martínez se frunció. ¿De qué manera? María Elena miró a Carmen. Luego de vuelta al juez, pánico destellando a través de su compostura, cuidadosamente practicada. Señoría, los documentos adjuntos indican responsabilidades significativas no reveladas atadas a los activos comerciales que mi clienta acaba de aceptar en su totalidad. La sonrisa de Carmen se desvaneció. ¿De qué estás hablando? María Elena se giró hacia ella, ojos grandes. Carmen, estos informes, estas transferencias, estas obligaciones, ahora son tuyas. Todas. Carmen se levantó. Eduardo, ¿qué hiciste? Encontré su mirada con calma. Firmé lo que pediste. El juez Martínez levantó una mano. Señorita Serrano, baje la voz. María Elena tragó duro. Señoría, con respeto, este acuerdo incluye reconocimiento de pruebas financieras, detallando exposición fiscal, obligaciones pendientes y problemas potenciales de cumplimiento conectados a los activos comerciales que la señora Morales insistió en retener. La sala zumbó. Murmullos bajos, una tos. Alguien en la parte de atrás se inclinó hacia adelante. Carmen negó con la cabeza, riéndose agudamente. Eso es ridículo.
Dijiste que todo estaba limpio. La voz de María Elena se quebró. Dije que lo que me mostraste estaba limpio. El juez Martínez cerró el expediente lentamente. Estaré revisando estas pruebas en detalle. Carmen se giró hacia mí otra vez, su cara tensa de ira ahora. Me engañaste. Negué con la cabeza. No, dejé de mantener las cosas juntas para ti. El alguacil cambió su postura. El aire se sintió más pesado. El juez Martínez miró de Carmen a mí. Este tribunal reconoce las pruebas como parte del registro. Dada la información presentada, puede haber procedimientos adicionales con respecto a la revelación financiera y responsabilidad. Carmen se hundió de vuelta en su silla, aturdida. María Elena miró los papeles como si pudieran estallar en llamas. Y por primera vez, desde que esto comenzó, lo vi en los ojos de Carmen. No había ganado. La sala no explotó de la manera que la gente imagina cuando las cosas van mal en el tribunal. No hubo golpe de martillo de inmediato, no gritos de la galería, solo una tensión baja y extendida como una viga, comenzando a gemir bajo peso que no puede soportar. María Elena Serrano fue la primera en romperse. Se alejó de la mesa, una mano presionada plana contra su pecho, la otra aferrando los papeles. Su voz salió aguda y fuerte antes de que pudiera detenerla. Esto es un desastre, dijo, luego más fuerte. Esto es un desastre completo. La palabra hizo eco en las paredes. Los ojos del juez Martínez se estrecharon. Señorita Serrano, compórtese. María Elena se giró de vuelta al estrado, respiración entrecortada. Señoría, con respeto, mi clienta acaba de aceptar propiedad completa de activos comerciales que conllevan responsabilidades sustanciales no reveladas, exposición fiscal, deudas pendientes de vendedores, violaciones de almacenamiento y arrendamiento. Estas obligaciones no fueron reveladas al Consejo en su totalidad antes de la ejecución. Carmen saltó a sus pies. «¿Qué estás diciendo?», demandó. «Me dijiste que todo estaba bien». María Elena giró hacia ella, ojos salvajes ahora. «Tú me dijiste que todo estaba bien. Me dijiste que no había problemas pendientes. Estas pruebas muestran lo contrario». Pude escucharlo entonces. El cambio en la sala, gente inclinándose hacia adelante. Alguien detrás de mí susurró, «Dios mío». El juez Martínez levantó una mano. «Señora Morales, siéntese». Carmen no lo hizo. Su voz se alzó, frágil con pánico. «Eduardo, hiciste esto. Planeaste esto». Me quedé sentado. Mis manos descansaron en la mesa, dedos entrelazados. «Acepté lo que pediste». «Ocultaste esto», espetó. «Lo ocultaste». «No», dije. «Dejé de encubrirlo». Ahí fue cuando María Elena gritó. No fue un grito teatral. No fue fuerte para efecto. Fue el sonido que hace un profesional cuando se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es suelo en absoluto. «Señoría», gritó María Elena, papeles temblando en sus manos. Ella insistió en propiedad única. Única significa responsabilidad completa. Cada gravamen, cada obligación fiscal, cada problema de cumplimiento adjunto a estos activos, ella los aceptó cuando demandó todo. La mandíbula del juez Martínez se tensó. Se inclinó hacia adelante, escaneando la página superior de las pruebas. Su expresión cambió de irritación a algo más frío, más enfocado. «Estos documentos indican fondos transferidos de una cuenta educativa protegida», dijo lentamente, «y activos almacenados en ubicaciones no reveladas o permitidas apropiadamente». La boca de Carmen se abrió, luego se cerró. Esos eran temporales. Eduardo sabía de esos. El juez Martínez miró arriba. ¿Los autorizó él? No respondió. María Elena continuó, desesperación bordeando su voz. «Señoría, mi clienta creía que estos activos estaban limpios. No fue hecha consciente». El juez Martínez la cortó. «Consejera, su clienta certificó estas revelaciones. Este tribunal toma la no revelación seriamente». La cara de Carmen se drenó de color. La confianza que había llevado como armadura se agrietó. Luego se partió. «Esto es injusto», dijo, su voz más pequeña ahora. «Solo quería lo que me debían». María Elena se giró hacia ella. «Querías todo», siseó, «y ahora lo tienes». El juez se recostó, uniendo sus dedos.
Este tribunal reconocerá el acuerdo según se ejecutó. Sin embargo, dada la información presentada, estoy ordenando una revisión de las revelaciones financieras y refiriendo ciertos asuntos para examen adicional. El alguacil se movió más cerca del lado de Carmen de la sala. Carmen me miró una última vez, ojos buscando algo, arrepentimiento tal vez, o misericordia. «¿Qué hay de él?», dijo señalándome. «Se sale con la suya». La voz del juez Martínez fue firme. «El señor Morales renunció a la propiedad. La responsabilidad sigue a la propiedad». El silencio cayó otra vez, más profundo esta vez. Sentí algo soltarse en mi pecho. No triunfo, alivio. Porque el peso que había estado sosteniendo durante años, silenciosamente, obstinadamente, finalmente se había desplazado de mis hombros. Carmen se hundió de vuelta en su silla. Su teléfono zumbó en la mesa. Una vez, dos veces. No lo miró. María Elena miró fijamente hacia adelante, cara pálida, ya calculando control de daños que podría no existir. El juez Martínez golpeó el martillo una vez. Se levanta la sesión. La gente se levantó, sillas se arrastraron. La sala volvió a la vida. No miré atrás mientras salía. Afuera, el aire frío madrileño golpeó mi cara agudo y limpio. Respiré profundo y lo sentí llenar mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, la estructura detrás de mí ya no era mía para sostener. La primera noche después de la audiencia, Diego y yo cenamos en el suelo de nuestro nuevo lugar. No era mucho. Solo un pequeño 2 dormitorios de alquiler en las afueras de Getafe, paredes beige, alfombra delgada, un olor tenue de pintura vieja y limpiador de limón. El tipo de lugar del que no presumes, pero tampoco te da vergüenza abrir. Nos sentamos con las piernas cruzadas con platos de papel balanceados en nuestras rodillas. Pollo asado del Mercadona, una barra de pan, mantequilla en uno de esos pequeños envases de plástico. Diego tomó un bocado y asintió. «No está mal». Sonreí. Elogios altos. No había eco aquí. No vacío fingiendo ser espacio. Las habitaciones eran más pequeñas, pero el aire se sentía más ligero, como un edificio después de que la carga mala ha sido removida. Unos días después comenzaron las llamadas. No las respondí. Al principio era el número de Carmen iluminando mi teléfono una y otra vez. Luego números desconocidos, luego un mensaje de voz de María Elena Serrano, que era todo profesionalismo cortante, envuelto alrededor del pánico. «Señor Morales, por favor devuelva mi llamada tan pronto como sea posible». No lo hice. Había entregado la propiedad. Junto con ella, había entregado la responsabilidad. Ese era el trato que Carmen quería, y por una vez en su vida estaba obteniendo exactamente lo que había pedido. Diego se ajustó más rápido de lo que esperaba, instaló su escritorio junto a la ventana. Fue a clase, tomó horas extra en la biblioteca del campus. Una tarde llegué a casa para encontrarlo cocinando pasta, leyendo instrucciones de su teléfono como si fuera un plano. «Mírate», dije, todo crecido. Se encogió de hombros, pero capté la pizca de una sonrisa. «Alguien tiene que alimentarnos». Los domingos hacíamos tortitas otra vez, del tipo de caja. Demasiada mantequilla. Algunas rutinas sobrevivieron al naufragio. La palabra se extendió por la ciudad. Madrid no es pequeño cuando quieres que sea grande, pero es lo suficientemente pequeño cuando las cosas van mal. El negocio de staging de Carmen se estancó, luego se congeló, luego comenzó a deshacerse. Los vendedores querían pago. La instalación de almacenamiento marcó la unidad. Las cartas de impuestos llegaron después. Correo certificado. Publicaba menos online. Cuando lo hacía, las fotos eran más ajustadas, recortadas, más cerca, tratando de ocultar lo que ya no estaba allí. Una vez en la gasolinera, me topé con un tipo que había conocido durante años. Me echó un vistazo, luego miró hacia otro lado. «Trato difícil», dijo silenciosamente. «Sí», repliqué. «Pero se resolvió». Y así fue. Pensé que sentiría más satisfacción, algún gran momento de victoria, pero lo que sentí en cambio fue algo más constante. Paz. No del tipo ruidoso, el tipo que aparece cuando dejas de mentirte sobre lo que estás manteniendo junto. Una tarde, Diego y yo nos sentamos en el sofá, nuestro sofá esta vez, barato pero sólido.
viendo el clima rodar en Telemadrid, tormentas eléctricas moviéndose a través del oeste de Madrid. El meteorólogo habló sobre sistemas de presión, aire inestable. Es gracioso, dijo Diego, cómo las cosas se acumulan antes de romperse. Asentí. Sí, siempre lo hacen. Me echó un vistazo. ¿Estás bien, papá? Pensé en la casa en la calle Alcalá, el marco de la puerta con las marcas de lápiz, la vida que había construido allí, y la vida que todavía tenía sentada a mi lado. Lo estoy, dije, y lo decía en serio. Carmen consiguió la casa, pero yo mantuve el hogar. Ella consiguió el negocio, pero yo mantuve mi nombre. Si esta historia te suena familiar, si alguna vez has sentido como si estuvieras sosteniendo algo que ya se estaba cayendo, toma un momento. Piensa en lo que realmente importa y lo que estás dispuesto a dejar ir. Y si ayudó a escuchar esto, compártelo con alguien que podría necesitarlo. O quédate. Hay más historias como esta, silenciosas sobre mantenerse firme de la manera correcta. Gracias por escuchar mi historia. Si ella te tocó, deja un me gusta, escribe en un comentario qué te habló más y suscríbase al canal. Vendrán muchas más historias. Este no es el final del mío, esto es solo el comienzo de algo mejor.